Les traía una prédica bien bonita el día de Año Nuevo, pero la gripa y la garganta nos impiden. Así que pues, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy por medio de Edgar. Y pues vamos a escuchar lo que Dios nos habla esta mañana. Amén. Amén. Déjenme disfrazo. Me disfrazo de gente decente. ¿Vas a grabar? Oh, sí. Así que Apaguemos celular. da como 3 minutos de introducción. Sí. ¿Vas a jugar de los ciclos? A ver, ¿todos tienen celular? No. Si no tienen, qué bueno, gloria a Dios. Si tienen, pónganlo en silenciador, por favor, o apáguenlo. Es importante que cuando estamos en la alabanza, estamos en la prédica, no haya distracciones de ninguna índole, mucho menos de un celular. Si es necesario que contesten, les vamos a pedir que salgan corriendo por allá y respondan su llamada. Año nuevo, vida nueva. No, de ahí salimos. Amén. Ya el Señor nos liberó de... Ah, gloria a Dios. Ok. Feliz año a todos los que no los vi. Espero que se la hayan pasado de super lujo. Algunos enfermitos empezaron el año, pero se recuperaron rápido. Otros nos la pasamos bailando, cotorreando, comiendo como locos, ¿no? Y creo que aquí les voy a pedir apoyo para que nuestro pastor comience a practicar las alabanzas con nosotros. Con el bajo. Con el bajo, ¿no? Porque ya tenemos bajo. Él nos pidió 15 días, ya lleva 7. O sea que ya la próxima semana en teoría debería de estar ya con nosotros. Se le vence el plazo lo puso él mismo. Pero vamos a pedirle que empiece a ensayar ya con nosotros, aunque no ensaye, todavía no esté listo para pararse aquí enfrente. Sí que empiece a ensayar con nosotros. ¿Les parece? Amén. ¿Les parece algo justo? Sí. Innecesario. Innecesario, ¿verdad? No me comprometo. Ya, pues te comprometiste tú, brother. Ok, vamos a orar para que sea Dios el que hable en este día. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Gracias por tus misericordias. Son nuevas cada día y te damos gracias por eso, Papito Santo. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, que en esta mañana, Señor, yo te pido que tú hables en este día, Señor. Utilices mi voz, mi garganta, mis pulmones. Me utilices para dar el mensaje que tú quieres que tu iglesia, que tu congregación reciba hoy. Te pido que no salga nada de mi carne ni de mi boca que no sea lo que tú quieres que se hable hoy. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach que tomes control total de mí y te pido que mi carne mengue para que tú brilles, que seas tú el que hable, Señor. Te ponemos nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente en tus manos, Señor, para que tú dispongas de eso el día de hoy, de todo nuestro ser el día de hoy. Y Padre Santo, abre nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos recibir la palabra que tienes hoy para nosotros. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, ayer estaba orando y le estaba pidiendo a Dios que me diera la prédica para el día de hoy. Y entonces Dios me llevó a decir, bueno, ya vimos las 7 iglesias del Apocalipsis, los 7 tipos de cristianos.
Ahora quiero que ellos sepan en qué deben ocuparse mis hijos, en qué deben de pensar mis hijos. Y vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. ¿Sale? ¿Listos? Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que debemos de poner nuestra vista en las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Es lo que... Y dice, en donde está Cristo. Ajá. Número 1, ¿dónde está Cristo sentado? ¿Dónde está Cristo? Bueno, pues ya dice, ¿no? Ahí está el Padre. A la diestra del Padre. Vamos a leer Efesios 2:6. Efesios 2:6. ¿Cómo estás, Silvita? ¿Estuvo buena la fiesta? No, las tres son mi fiesta. ¿Por qué no quisiste ir a bailar con nosotros? Y yo hice la invitación. El domingo pasado aquí le hice. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. La pregunta obligada: ¿qué son los lugares celestiales? Porque ahí es en donde está Cristo, ¿no? ¿Qué son los lugares celestiales? ¿Cómo son esos lugares? ¿Y acaso podemos nosotros pensar en un lugar que en teoría no conocemos? Tan buenas las preguntas, ¿no? La respuesta es simple. Efesios 2:6, que lo acabamos de leer, dice muy claramente que nos hizo sentar en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Entonces, si nos hizo sentar, está en tiempo pasado, y quiere decir que ya estamos sentados en esos lugares. ¿Sale? Entonces, si ya estamos sentados en esos lugares, la segunda pregunta, que era, ¿acaso podemos pensar nosotros en un lugar en donde no hemos estado? La respuesta es, la pregunta es equivocada. Estamos sentados en esos lugares, y sí podemos pensar en esos lugares, porque estamos en esos lugares. ¿Sale? Si estamos en esos lugares, bueno, vamos a ver, entonces, a poner un poquito de conciencia en cómo son esos lugares. ¿Sale? Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de los lugares celestiales. Vamos a leer Lucas 2, del 10 al 14. Lucas 2, del 10 al 14. ¿Sí? Ready. Dice: mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál fue la primera característica que nos está mencionando aquí acerca de los lugares celestiales? ¿Que alaban a Dios? No. ¿Son una multitud? No. Bueno, o sea, sí alaban a Dios y sí son una multitud, pero hay una característica especial. Que reina. El ángel. No, Pues reina. no, Los pañales, ¿no? no. Y repentinamente, el versículo 13, y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Ejércitos celestiales.
Ajá. Entonces, primeramente, en los lugares celestiales hay un ejército. Para que haya un ejército, quiere decir que hay una organización bien disciplinada. Ajá. Y si hay ejércitos, quiere decir que entonces pueden ser atacados. Y ellos están prestos para la batalla. Entonces, los lugares celestiales que no son el pasto bonito, los angelitos saltando así y demás. La palabra de Dios no dice eso. Y aquí me surge otra pregunta. ¿Para qué requiere los lugares celestiales un ejército? ¿Para qué requieren los lugares? Se requiere un ejército en los lugares celestiales. Para proteger. Defender, proteger. ¿De qué? Bueno, vamos a verlo. Vamos a leer Mateo 11:12. Y vamos a empezar a ver ahora sí las características que tienen los lugares celestiales. ¿Mateo qué? 11:12. Mateo 11:12 dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, está hablando Cristo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra cielos en el original griego es la palabra ouranos. Ajá. Esa palabra significa cielo, significa también la morada de Dios, la eternidad o el aire. Pero una de las traducciones es la morada de Dios. Ajá. Y leímos en Efesios 2:6 que Cristo está en los lugares celestiales. Por lo tanto, esa es la morada de Dios. Los cielos. Entonces, el reino de los cielos, está diciendo, los lugares celestiales sufren violencia y los violentos la arrebatan. Ajá. Entonces, si el reino de los cielos sufre violencia, ¿qué quiere decir? Pues que necesita un ejército. Para eso está el ejército, ¿no? Ahora, la pregunta: ¿qué Dios acaso necesita un ejército? Él no es todopoderoso para poder Él librar la batalla solo y destruir a los enemigos solo. ¿Sí? Sí puede destruir. Sí puede. Entonces, ¿por qué necesita un ejército? Porque quiere tener amigos a su alrededor. La respuesta es porque recordemos que Cristo siempre comparó el reino de los cielos con la tierra. Siempre habló en parábolas, haciendo un reflejo de lo que hay en la tierra para que entendiéramos lo que hay en el cielo. En otras palabras, la tierra es un reflejo de lo que hay en el cielo. Y vamos a leer Juan 3, versículos 12 y 13. Juan 3, 12 y 13. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? También vamos a recordar que Dios es Éxodo 15:3. ¿Cuál es el nombre de Dios? Éxodo 15:3. ¿Eh? Yo soy el que soy. Sí, Es varón de guerra. es varón de guerra. Ya, varón de guerra. Ya es un hombre. Varón de guerra. Es varón de guerra. O sea, el que encabeza el ejército celestial es nada más y nada menos que Yahweh, Jehová. el santo, santo, santo. Él es el que encabeza los ejércitos celestiales.
¿Y la guerra y la venganza de quién son? Él. De Él. Vamos a leer Deuteronomio 32-35. ¿Deuteronomio qué fue? 32-35. Y dice: Mía es la venganza. mía es la venganza y la paga. A su tiempo su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. ¿De quién es la venganza? El Señor. De Dios. Romanos 12:19 dice: amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ajá. Y Hebreos 10:30. Hebreos 10:30. Espero. Sí, vamos a ver. Sí, bueno. Hebreos 10:30. Dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿De quién es la venganza? De Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Ya. Ya. ¿Y qué es ya? Hombre de Varón de guerra. Ajá. Su nombre de guerra Es Jehová. es Jehová, es Yahweh. Ajá. Entonces, ¿quién encabeza los ejércitos celestiales? Ya. ¿Ya? Él mismo es el que encabeza los ejércitos celestiales. Ya vimos que los lugares celestiales sufren violencia. Entonces, necesita un ejército. ¿Para qué? Para defenderse. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, la pregunta que sigue, ¿cuál sería? ¿No? ¿Quién es ese ejército? ¿Eh? ¿Quién es ese ejército? No. Sería, ¿para qué necesitan el ejército? Para defenderse. ¿De quién? El enemigo. ¿Quién es el enemigo? Vamos a ver. ¿Quién hace guerra en los lugares celestiales? Vamos a ir a Efesios 6, 11 y 12. Efesios 6, 11 y 12. ¿Listos? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. La palabra alturas o lugares altos es la palabra griega epouranios, que significa por encima de, cielo o celestial. Ajá. Entonces, si cambiamos contra malicias en las alturas por lo que es el significado celestial, dice contra malicias espirituales en los lugares celestiales. Aquí dice contra Aquí los dice gobernadores de regiones las tinieblas. ¿Sí? ¿En dónde? Lugar Sí, pero ¿en dónde? En las regiones celestes. En las regiones celestes. Aquí lo importante es saber en dónde. ¿Sí? ¿Quiénes hacen guerra en los lugares celestiales? Ya vimos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes celestiales. Y en el versículo 11 dice que quién es el que está, quién acecha, el diablo. Entonces, la guerra espiritual no se libra aquí, no se libra en esta tierra, se libra en los lugares celestiales. ¿Y quién es el que pelea esa guerra? Jehová, la potencia. Jehová, varón de guerra. Ajá.
Su nombre de guerra es Jehová, Yahweh, ¿sí? Entonces la guerra espiritual no se pelea aquí. Aquí todos los que están, los cristianos que hacen guerra espiritual, que están reprendiendo y atando y desatando, les voy a pedir un favor. Díganme un solo versículo en donde Cristo haya hecho eso. No hay uno solo. Y podrán venir a decirme que el endemoniado gadareno, el endemoniado fue el que fue y se le pidió permiso a Cristo de irse. No fue Cristo el que le dijo que se fuera. ¿Está malo que lo hagamos? Claro que está mal. ¿Sabes por qué? Porque entonces le estás diciendo a Cristo, quítate de enfrente, tú ya me dijiste cómo, y yo me lanzo a pelear contra el enemigo. Y el enemigo es un monstruo de 5 metros. ¿Puedes contra un monstruo de 5 metros de alto? Que su pierna es más grande que tu altura. No puedes, no podemos. Pero si Cristo está delante de nosotros, Él pelea la batalla por nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos estarle reprendiendo al diablo porque ni el arcángel Miguel se atrevió a reprenderlo. El arcángel Miguel dijo que el Señor te reprenda. Es lo que tenemos que decir. El Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. Y lo que tenemos que hacer es sacarle nuestra carta en donde dice que Cristo ya nos hizo más que vencedores. Romanos 8:37. Ajá. Si le quieren leer toda la letanía, pueden leerle Romanos 8 del 33 al 39. Y ahí está toda la carta en donde nos dice que ya Cristo nos hizo más que vencedores. ¿Romanos qué? 8, 33 al 39. Y ahí dice claramente que Él es el que nos dio la victoria. El Salmo 3, el Salmo 91 también pueden leerlo. Hay muchas citas en la Biblia en donde dice, y podemos decirle al enemigo, tú ya estás vencido, tú no tienes nada contra mí. No tienes una sola carta legal contra mí. Porque Cristo es mi abogado. Primera de Juan 2:1. ¿Sí? Entonces, la guerra espiritual no se libra en esta dimensión. ¿La de Juan qué dijiste? Primera de Juan 2:1. ¿A qué se refiere en el 12 cuando dice, perdón, en Efesios 6, el 12, que dice contra señores del mundo? Léelo, por favor, completo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Es la traducción. Mi versión dice contra los gobernadores de las tinieblas. Acuérdate que el mundo espiritual, este mundo es un reflejo del mundo espiritual. Y en este mundo hay ejércitos, hay gobernantes, hay presidentes, etcétera, etcétera. Hay rangos y hay una organización muy clara. En el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Hay rangos, hay jerarquías. En el reino de Dios, el número 1 es Yahweh. Sí. Efesios 3:10, ¿para qué da? Pues que ya me te estás saltando. Perdón. En el reino de Dios, el número 1, o el mero es Yahweh. Abajito de él está Cristo y el Espíritu Santo. Abajo de él vienen los querubines. Abajo los arcángeles. Después nosotros y después los ángeles. A grandes rasgos, en una forma muy burda de verlo, así está la organización en el reino de los cielos. Hay muchas más, hay huestes espirituales, hay principados, hay potestades, etc., que tendríamos que hacer un estudio un poquito más detallado para que viéramos la jerarquía, pero en el mundo espiritual hay jerarquías, y así como las tiene el reino de los cielos, también el reino de las tinieblas lo tiene, y también hay un ejército en el reino de las tinieblas, igualito. Entonces, cuando habla de los gobernadores de las tinieblas, o los señores que gobiernan las tinieblas, está hablando de las jerarquías de los demonios, en este caso de los demonios. ¿Sale? O sea, los ángeles son como si fueran soldados rasos, ¿no? Así es. Y por el parte del demonio, ¿cuáles son los más bajos? Las huestes.
las huestes celestiales o los demonios como tal. ¿Sale? Son los que andan más por aquí, ¿no? Vengan por Son todos los que lados. llevamos Cristo. Ser las huestes espirituales de maldad. Así es. Ok, entonces, regresando, la guerra espiritual se libra en los lugares celestiales, la guerra es librada por Yahweh, pero dice, hay algo ahí que dice y que me llamó la atención, ¿por qué solo los valientes la arrebatan? Recordemos el versículo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes la arrebatan. ¿Por qué solo los valientes lo arrebatan? Bueno, la pregunta, ¿no? La respuesta es simple. Porque necesitamos tener 100% puesta nuestra confianza en Cristo para poder arrebatar eso. Les pongo un ejemplo. Un entrenador, él sabe qué hacer para poder lograr una victoria. Por ejemplo, un entrenador de box, él sabe qué técnicas utilizar para poder vencer al enemigo. Ya estudió al enemigo, conoce muy bien la técnica que utiliza el enemigo y cómo contrarrestarla. Pero el coach es el que se sube al ring a pelear. No. ¿Quién se sube al ring a pelear? El boxeador. Y el coach, ¿qué tiene que hacer para poder tener una victoria? Aparte de entrenar y de darle la estrategia al boxeador. Cuando es la hora de la pelea, ¿qué hace? Está dirigiendo, lo está observando. Pero desde abajo, no se puede subir. Pero lo ¿En motiva. quién está confiando? En el boxeador. En el boxeador. ¿Por qué? Porque el que está peleando es el boxeador, es el que está arriba, no el que está abajo. Nosotros, para poder arrebatar el reino de los cielos, necesitamos confiar en el que está boxeando. ¿Quién es el que está boxeando? Listo. Listo. ¿Por qué? Porque su nombre es varón, porque él es varón De guerra. de guerra. Porque él es varón de guerra, porque él es el que libra la batalla por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar. Confiar. No hay de otra. No hay de otra. Hay que confiar. Ahora bien, vamos a leer Efesios 1:3. Porque ya muchos lo benditos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En lugares Lugares celestiales. celestiales. En los lugares celestiales en Cristo. Si queremos saber cuáles son todas esas bendiciones, leamos del versículo 13, del 3 al 14. Efesios 1, 3 al 14. Ahí vienen todas las bendiciones que habla Efesios 1, 3. Pero ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿Aquí en la tierra? En los lugares celestiales. En los lugares celestiales. ¿En dónde se libra la batalla? En los lugares celestiales. ¿Dónde estamos sentados? En la diestra del Padre. En los lugares celestiales. En los lugares celestiales. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Todo lo que hacemos en esta tierra es sombra de lo que sucede en los lugares celestiales. Vamos a leer Hebreos 8, del 3 al 5. Hebreos 8, del 3 al 5. ¿Listos? Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual
es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, porque si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, las cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué modelo le mostró Dios a Moisés en el monte? Es el modelo del tabernáculo que está en los lugares celestiales, ¿no? Entonces, lo que conocemos como el templo de Salomón quiere decir que existe en los lugares celestiales. Wow. Entonces, por esa razón, Cristo siempre hablaba en parábolas. Ajá. Porque, ¿cómo le iba a explicar a la gente cosas que no conoce? No hay forma. Tenía que hacer un símil con algo que sí conoce, que sí conocemos, para entonces poder empalmarlo y decir, ah, ok, así está bien allá. Ahora vamos a ver algo más fuerte. Hebreos 9, 20 al 24. Porque aquí, en esta parte, vamos a ver el complemento de lo que acabamos de leer. Hebreos 20 al 24. Vamos a leer aquí el complemento de lo que acabamos de leer. Leímos ahorita acerca de los sacerdotes y de que Cristo vino a decir, bueno, a hacer un símil. Pero ahorita en el 9:20 al 24 vamos a leer diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ayer en la mañana iba manejando y me iba acordando de algo que mi ex jefe una vez me preguntó, y ayer yo le decía a Dios: Señor, dame la respuesta. Y la respuesta fue bien simple. La pregunta que me hacía mi jefe es: ¿por qué tiene que poner sus reglas de esa forma Dios? ¿A qué está jugando? Y entonces, cuando le pregunté eso, me dio la respuesta, pero no entendí como para qué iba a necesitar la respuesta. Dije, bueno, pues alguna vez que predique o que comparta a alguien, voy a poder explicar esto. Pero ayer que estaba haciendo la prédica, y cuando llegué a este punto, dije, wow, ya entendí. Y la respuesta es muy simple. Si sus hijos, ¿quién tiene hijos? Que levante la mano. Si sus hijos, cuando estaban chiquitos, 4 años, 5 años, menos, jugaron en el lodo, se revolcaron en el lodo, los dejarían que así, fresquecitos, llegaran y se sentaran en sus sillones, entraran a la alfombra corriendo así? ¿Sí o no? No los oigo. No, para nada. No, ¿por qué no? Para nada. Pero son sus hijos, ¿no los aman? Pero limpios. ¿Pero qué? Limpios. Hay que educarlos, pero limpios. Que se fueran a acostar en su cama. ¿No? ¿Qué hacen? Que se mandan a bañar. Directito al baño. Sin escalas al baño, ¿no? Sin escalas al baño. Directo. Ahí les quitamos la ropa y va para adentro, ¿no? A bañarse. Y una vez que salen, les ponemos, los dejamos desnudos y que anden así en la cara. Ropa limpia. Ropa limpia.
zapatos limpios. ¿Y qué hacemos con la ropa sucia? A lavar. A lavar, ¿no? Y que no toque la otra, ¿no? Porque si no me la ensucian más. Puede ser el caso. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos revolcados en lodo. Ajá. Y al estar revolcados en lodo y queremos entrar a los lugares celestiales, ¿qué creen que dice papá? Primero se baña. Primero te bañas. Y para bañarnos, el lodo que hay en los lugares celestiales no se quita más que con la sangre de Cristo. Y con arrepentimiento. Porque esa es la única forma de ser limpios, de bañarnos en los lugares celestiales. ¿Sí le agarraron? Eso fue lo que hizo Cristo. Aquí en este pasaje es lo que está diciendo. Entonces, era necesario que Cristo nos lavara con su sangre. Y para leer esto, para saber que realmente en los lugares celestiales quitarnos el lodo solamente se quita con arrepentimiento y con la sangre de Cristo, vamos a leer 1 Juan 1:9. ¿Listos? Ya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En un solo versículo están las dos cosas: arrepentimiento, perdón y limpieza. ¿De parte de quién? De Cristo. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros nos limpiamos con la sangre de Cristo, vamos a poder entrar a la Santa Ciudad. Y vamos a leer Apocalipsis 7, 13 y 14. Apocalipsis, ¿qué, perdón? 7, 13 y 14. ¿Listos? Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están en ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Con qué nos podemos lavar? Con su sangre. Con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. Ahora, es necesario que entendamos que los lugares celestiales que estamos que con esto entonces podemos entrar ya limpios, ya bañaditos, con unas ropas blancas, limpias, resplandecientes, y ahora sí podemos llegar y sentarnos. ¿Dónde? En la diestra. ¿De quién? ¿En dónde? En lugares celestiales. Así es. Cuando estamos con pecado o en pecado, no podemos estar en la presencia de Dios. No podemos estar sentados en los lugares celestiales. Y cuando oramos, si estamos en pecado, cuando oramos y decimos, y desde los lugares celestiales pues si no estás ahí, ¿cómo le vas a decir que? ¿Sí me explico? Para poder decir, ponemos mi oración, y esta oración la pongo delante de tu presencia de día y de noche, en los lugares celestiales, donde estoy sentado juntamente con Cristo, necesitamos Lavarnos con la sangre. estar limpios y poder sentarnos en los lugares celestiales. Si vamos a dar una orden,
tenemos que estar sentados limpios en la presencia de Dios. Si no, no podemos. ¿Cuál orden? Pues si no estás ahí. Por eso muchas veces las órdenes no se cumplen. ¿Sí? Ok. Martín, necesitamos enojados, ¿no? Mira, la palabra de Dios, cuando estás enojado, dice airaos, pero no pequéis. O sea, sí te puedes enojar muchísimo, pero sin pecar. O sea, no ofendas con quien estés enojado, no maldigas. O sea, no que tu ira no sobrepase la línea del pecado. Cristo estaba furioso cuando derribó todos los puestos del templo, pero no pecó. Estaba furioso, estaba enojadísimo, pero no pecó. Porque no insultó a nadie. Y lo que habló, Pero lo golpeó. sí, pero no golpeó a nadie. Derribó todas las mesas, todos los animales los soltó, el dinero lo esparció. Estaba enojado, pero a ninguno de ellos los ofendió. Dijo, lo que estuvo diciendo fue: esta es la casa de mi padre, esta es casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Eso fue lo que les dijo. No les dijo, no los ofendió. Les dijo la verdad, pero sin ofender. Entonces, por eso la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Y dice también que tu enojo, que el sol no se ponga sobre tu enojo. Es decir, antes de que se ponga el sol, resuelve la contienda que tengas con la persona con la que estás enojado. ¿Sale? ¿Y por qué eso? ¿Qué implicación tiene? Porque cada día son nuevas las misericordias de Dios. Entonces, si tú amaneces con el enojo, vas a seguir ese día mal. Ese día vas a seguir arrastrando lo que traías el día anterior. Y ya no hay una renovación. Por eso dice: tus misericordias son nuevas cada día. Pudiste haber hecho muchas cosas y todo un día anterior, pero si tú antes de que se ponga el sol tú dices: Señor, perdóname, y te arrepientes y te pones a cuentas con Dios, el día nuevo es una misericordia nueva. Ya no arrastraste lo que traías. Es por eso. Además, acordémonos que los días bíblicos terminan cuando se mete el sol. Por eso Dios dice: no se ponga el sol sobre tu vida, que el mismo, antes de que termine el día, ponga que estés bien. Así es. Vamos a leer ahora Efesios 3:10. Efesios 3:10. Efesios 3:10. ¿Listos? Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Sacarrácatelas, Batman. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Déjenme cambiarle entonces. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por nosotros a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Ahí arriba. O sea, ¿cómo? ¿O tenemos que subir allá? ¿Qué cómo decimos? A ver, Ya diluido, estamos. más diluido. ¿Eh? Más diluido. Más diluido. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por nosotros a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, nomás a los de abajito. A los más arriba. ¿No? A los Principados están arriba. Y potestades están arriba. Son Nosotros potencias. estamos sentados a la diestra en el espíritu. ¿Ok? Ajá. Entonces, Ellos toman clase de nosotros. Fíjense. Ellos toman clase y nosotros somos los maestros. ¿Cómo la béisbol? Ay, por eso estamos como. A nosotros nos toca dar a conocer
la multiforme sabiduría de Dios a los que están arriba y a los que están abajo, porque también ellos toman clase con nosotros. ¿Nosotros en dónde estamos? Sentados juntamente con Cristo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Qué hace papá? Cortamos la comunicación. ¿Qué hace papá? Aparte de que cortamos la comunicación, ¿qué hace papá? Te corrige. Te corrige. Y aunque no quieras meterte al baño, te mete al baño, ¿no? Y a veces estamos chillando y pataleando, ¿no? Porque así son los niños. No me quiero bañar, ¿no? Pues sí, aquí no vas a entrar si no te bañas. Si vas para el baño, ¿no? Y te mete al baño. Y no es baño, pero con lodo pues una sacateada. Entonces, más fuerte. Sí, claro, te tiene que dar una buena tallada porque andas... Hasta los orejitas te entró el lodito. Sí, claro. Es más, el agua sale café, ¿no? Cae café. Y no, hay veces que no nos gusta. Y a veces si nos agarran con el zacate, nos hace así en la espalda. ¡Ay! Hasta duele, ¿no? Porque los papás somos medio bruscos. ¿Sí o no? Y acá, sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Todo eso, los principados, los potestades y todas las huestes celestiales lo están viendo. Los que no han bajado. Todos. Los que bajaron y los que no han bajado. Todos. Todos lo ven. Si hablas de estrellas, no. Si hablas de huestes celestiales, principados, potestades y demás, sí. Todos. Caídos y no caídos. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? Sí. A los ángeles del cielo ellos son los huestes celestiales y a los demonios son huestes espirituales de maldad. Sí, claro. Ellos no serían huestes celestiales. Son celestiales porque no están en un cuerpo carnal. Ajá, pero Son espirituales. Están en el cielo. Sí, vamos, a lo que voy es que tanto buenos y malos toman clase. A eso me refiero. Tanto buenos y malos toman clase. Caídos y no caídos. Sí, unos lo utilizan para bien y otros para mal, ¿no? Todos toman clase porque de todas formas al finalizar la clase, ¿qué crees que pasa? El juicio. Viene el examen. Exactamente. ¿Y quiénes van a juzgar a los ángeles? Nosotros. Porque somos los maestros. Porque somos los maestros. Por eso los vamos a juzgar. Bueno, Por eso la palabra de Dios no se equivoca. Siempre y cuando estemos limpios, ¿no? Lleguemos bien. Siempre y cuando tengamos derecho a tomar ese papel. Apocalipsis 24, vamos a leer la primera parte. A ver, antes de que sigas, a ver, yo estoy tratando de imaginarme, así como es en el cielo, es en la tierra, ¿no? Ajá. Y lo veo como lo platico algunas veces, somos el avatar, ¿no? ¿Somos qué? El avatar, Ajá. ¿no? Así Sí, como sí, para sí, diluirlo. sí. En el cielo hay construcciones hermosas, bellas, increíbles. ¿Por qué en la tierra hay cinturones de miseria, favelas, aguas negras, lugares muy fácil. donde se matan y se violan todo el tiempo? Es muy fácil porque la ausencia de Dios hace eso. Sí. Y entonces, ¿eso cómo está reflejado en el cielo? Eso no está reflejado en el cielo. En el cielo sí es un paraíso que sufre violencia. Por eso necesita un ejército. Ok, aquí hay lugares hermosos y no precisamente los lugares, las construcciones hermosas son buenas, Ajá. ¿no? Tenemos el Vaticano, por ejemplo, ¿no? No, es algo majestuoso, Sí, lleno sí, de sí, oro, sí, sí, sí. lleno de pinturas, Ajá. no se ha caído. Tienes que tomar en cuenta una cosa. Aquí en la tierra habitan tanto ángeles como demonios. En el cielo no. En el cielo solamente habita lo bueno. Esa es la diferencia. Y además el mundo está corrompido por el pecado, ¿no? Así es. Precisamente por eso Y es que es que- comento esto. O sea, el enemigo es imitador de las cosas de Dios. Y dice la palabra de Dios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso hay que probar a los espíritus. Pero igual aquí, no en todo lo malo
En lo malo hay bueno y también en lo bueno hay malo. O sea, no en todos los lugares feos y miserables hay gente mala, también hay gente muy buena. No, claro, por supuesto. Y en los lugares también preciosos, hermosos, hay gente mala, ¿no? Así es. Esos lugares que hablas que son malos, que es donde hay pobreza y todo eso, lamentablemente es donde ha metido la mano el hombre. Y el enemigo. Y donde mete la mano el hombre lo corrompe. Entonces, todo lo que ha hecho Dios es bueno. Y todo lo que hizo Dios sin la mano del hombre es el reflejo de lo que está en el cielo. Entonces, donde tú veas corrupción, donde tú veas pobreza, donde tú veas maldad, está la mano del hombre. Además, creo que aquí en la tierra no hay lugares buenos, hay lugares hermosos. No es que sean lugares buenos, Sí, claro. que sí es distinto. Claro. Okay. Antes de que sigas del versículo que estábamos hace rato, de que a nosotros nos toca enseñar la multiforme sabiduría de Dios, también nos toca anunciarles a las huestes espirituales de maldad su derrota. Así es. Y esa es gran parte de la guerra espiritual. Sí, ahí refleja como una denuncia que hacemos también en nuestras leyes. Cuando agarran a un ladrón, lo que sirve no es esperar hasta que la justicia haga justicia por su mano, sino que todos los que robó vayan a denunciar. Eso aumenta la cantidad de denuncias en su contra, ¿no? Claro. Más no sirve que nadie agarre la pistola y vaya a matar al ladrón, ¿no? La cosa aquí es que con los lugares celestiales, pues, sí hay denuncias y todo está escrito. Y ahí complementa Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la nube de testigos que tenemos, son las huestes. Sí, porque ellos están tomando clase. Apocalipsis 24, la primera parte dice: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. En otras versiones dice: y les fue dado poder de juzgar, o autoridad de juzgar. ¿Sale? Entonces, nosotros somos los que les enseñamos a las huestes espirituales y a toda, pongámoslo de esta forma, a todos los seres espirituales buenos y malos. ¿Sale? Nosotros somos ellos aprenden de nosotros y a nosotros nos toca darles a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la vivimos día a día. Y además a nosotros se nos ha dado la revelación y no a ellos. Así es. ¿Sale? Entonces, regresando a Colosenses 3, del 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? Juntamente sentados con Sentados juntamente con Cristo, ¿no? A la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Es decir, ¿en qué tenemos que pensar? En las cosas de arriba, en los lugares celestiales. Y ya vimos qué es lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que pensar y qué tenemos que hacer para poder defendernos del enemigo. A ver, ¿qué tenemos que hacer para defendernos del enemigo? Recordarle que ya fue derrotado. ¿Mandé? Recordarle que ya fue derrotado. Número 1, ajá. Hablarle a Cristo. Hablarle a Cristo. Hablarle a Cristo. ¿Cómo hablarle a Cristo? Invocarlo, estar con Él. Papá, con él, antes que nada. Ajá, sí, exactamente. Antes que ¿Cómo? acusarlo y todo, háblale. Estar en comunión, ponerlo delante de nosotros, ¿no? Y que Él libre la batalla. Tener claro que el que libra la batalla no somos nosotros, es Él. Ajá. ¿Qué más? Mandarlo a las... por debajo. No.
estar limpios, ¿no? Y si nos enrodamos, saber que tenemos que entrar al bañito. Y no le dejamos la armadura. Esa luego la vemos, ¿verdad? Ese es otro estudio. Sí, ya vimos, sí nos damos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, claro. Porque como maestro, Pues estamos enseñando a los maestros, o sea, tanto los de arriba como los de abajo. Eso es una gran responsabilidad. Claro que tenemos que tener a Cristo dentro de nosotros y que se manifieste Él, porque si no, en nuestras fuerzas no podemos. precisamente por eso somos los maestros. A eso iba. ¿Cómo aprenden ellos? Ellos nos observan y a través de nuestro comportamiento es como ellos van aprendiendo Sí, o, sí. y aprenden cuando le evangelizamos a alguien, Ahorita o... esto está lleno de ángeles y de demonios, observando y escuchando a cada uno de nosotros. En todo momento pasa eso. Y están con su cuadernito. Estamos como una pantalla en el cielo, ¿no? Nos están observando y diciendo, mira, ya este tal. No, más bien están así. Están atentos a lo que decimos. ¿Está copiando? Está pensando tal cosa. Por esos ojos. Dicen que volé. Así están. Están atentos a lo, Están a lo atentos. que decimos. Toda palabra que sale de nuestra boca, toda palabra la tienen, están atentos. ¿Por qué creen que es tan importante cuidar lo que decimos? Claro. Porque si nosotros hablamos, hay ángeles que están atentos para ver qué es lo que decimos. Y si sale una orden sin que nos demos cuenta, ellos no preguntan si la ejecutan o no. Van y la ejecutan. Como hace rato que dijiste, denme un cepello, pastor. Van y la ejecutan. ¿Sale? Es por eso que es tan importante cuidar todo lo que hablamos, porque todo lo que hablamos son oraciones. Porque si estamos limpios delante de la presencia de Dios, lo estamos diciendo al lado de Él, todo el tiempo estamos orando. La palabra de Dios no pone órdenes que no podamos cumplir. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:16 o 17, orad sin cesar. Entonces, ¿qué quiere decir? Y es una orden, orad sin cesar. Ahí no dice cuando puedas ora. No, dice orad y no pares de orar. También el hacer, porque el ser humano hacemos cosas y decimos otras. Decimos, con la boca alabamos a Dios, pero con los hechos hacemos todo lo contrario. Sí, ahí lo que se llama es integridad. Hay que tener integridad. Congruencia. Congruencia, exactamente. Entonces, pero cuando Dios da una orden, no pone órdenes que no podamos cumplir. Orad sin cesar, tenemos que estar orando todo el tiempo. Ahora sí que 7 por 24 por 365. Y no es una orden que nos haya puesto Dios que no podamos cumplir. Y lo hemos visto, sabemos que podemos poner oraciones delante de la presencia de Dios de día y de noche, que está nuestro espíritu en los lugares celestiales, delante de la presencia de Dios, orando constantemente. Y alabando también, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sale? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach por este día, Señor. Gracias porque poco a poquito tú nos vas dando revelación de qué tenemos que ir haciendo, Señor. Cómo tenemos que irnos comportando, qué tenemos que mejorar en nuestras vidas, Padre Santo. Porque sabemos que tú estás atento a lo que nosotros estamos haciendo, a todas las cosas que suceden en nuestra vida. Tú las conoces. Aún no está nuestra palabra la palabra en nuestra boca y tú ya la sabes toda. Tú estás atento todo el tiempo, Señor. Te damos gracias, Papito Santo, por tu amor, tu misericordia,
porque día a día, Señor, tú nos muestras que tú estás con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos que esta palabra se quede en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y en nuestra alma, y que la llevemos a cabo día a día, todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, Señor. No sabemos si va a ser, cuándo va a ser ese día, Señor, pero sabemos que tú lo tienes contemplado y que nunca nos dejas, Señor. Gracias, Papito Santo, te damos y te pedimos que nos sigas llenando con tu Espíritu Santo y estés con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Y ya algunos sabíamos cómo era la guerra espiritual, pero hay otros que apenas lo están aprendiendo, pero qué bueno. Y no solamente es guerra espiritual, sino el hecho de sabernos en esos lugares celestiales. Estamos allá, pero muchas veces por los afanes de esta vida se nos olvida que estamos ahí en los lugares celestiales. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar por las ofrendas. ¿Alguien tiene algún testimonio?